Quiero que me acompañen a la palabra. Y la palabra que hoy día me ministró el Señor en esta amanecida está en 1 Corintios 10:13. Así que vamos para ahí. El que lo tenga me diga amén. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis rendirte, soportar. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Padre, soy la primera en decirte en esta casa: yo te necesito. Padre amado de mi alma, necesito tu presencia. Quita mi boca en este momento, porque no necesitan escuchar palabra mía, sino palabra tuya, Padre. Oh Padre, gracias por ese privilegio que me das predicar tu palabra en esta noche. Para que más que un privilegio es una responsabilidad también, Padre, el pararme en este tu altar santo. Porque esto no es un juego. Aquí hay una responsabilidad que tú demandas, Señor. Tocar el corazón de cada uno de los que están aquí. Y yo no lo voy a hacer sola. Yo te necesito, Padre. En el nombre de Jesús te pido que avives el fuego en esta noche de cada uno de los que estamos aquí. Porque, Padre, si se apaga ese fuego, oh Padre, corremos peligro. Necesitamos de tu presencia cada día más. Y esta noche tú te vas a glorificar. En el nombre poderoso de Jesús, avívanos para avivar a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, mi pastor. Cuando yo le decía a mi Señor: Señor, ¿qué es lo que deseas que predique en esta noche? Sinceramente, mis hermanos, yo decía: yo no sé qué voy a predicar. Para la gloria y la honra del Señor, nosotros compartimos la palabra ya hace un tiempo aquí en este país a un grupo de personas. Dios nos permitió, y la gloria sea para Él, tocar casa en casa primero y luego formar un pequeño grupo, tanto de parejas y tanto grupo de mujeres. Y la gloria sea para Dios lo que va haciendo poquito a poco. Cuando yo le digo: Señor, ¿qué quieres que predique? Porque he compartido muchas cosas de mi vida a diversas personas. Y el Señor me dice: predica el proceso que tú pasaste. Porque el proceso se pasa, mis amadas, no se queda. En el proceso que Dios te permite pasar es para que tú lo superes, no para que te quedes en ese proceso. Amén. Así que yo buscaba la palabra resiste y voy a leer qué significa resiste. Resistir proviene del vocablo latín resistere y significa padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él. Oponerse a la acción de una fuerza o ataque. Conservarse con vida o salud y mantenerse pese a condiciones desfavorables. Wow. Cuando esto a mí me tocó, me ministraba mucho, mis amadas y los varones también que están aquí, porque yo conocí del Señor cuando tenía 19 años. Me aparté del Señor, los 3 primeros años estaba enamorada del Señor, y cuando lamentablemente me aparto de mi Señor, tomé la peor decisión de mi vida. Mi vida corría peligro y yo no lo entendía a causa tal vez de la rebeldía. Pero luego el Señor me aló. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te llama para algo, tú no puedes huir de Él. Amén. Cuando yo estaba en ese proceso, mi relación con mamá no era la adecuada. Mi relación con mamá no era de discusión, de mucho pelea,
no me llevaba bien porque había muchas cosas. Yo vengo de una familia disfuncional. Papás se separaron, había mucho resentimiento en mi corazón, había mucha tristeza y tal vez mis discusiones con mamá era que de repente por tu culpa y que papá no por tu culpa, que se separaron y etcétera. Cuando Cristo llega a mi vida, a mí me decían que cuando Cristo llegara a tu vida todo iba a ser mejor y no fue así, fue peor. Porque cuando mamá conoció y supo que yo servía a Cristo, se puso peor y me dijo, ¿qué? ¿Vas a creer en Dios y que te están lavando el cerebro y que no sé qué tanta cosa? Que muchos hemos pasado de eso y peor en mi caso que yo era la primera, ser cristiana en casa. Cuando esto pasa, mamá se puso peor. Es que cuando Cristo llega a tu casa, tiene que sacar lo podrido. Tiene que sacar lo que no sirve. Amén. Cuando Cristo llegó a mi casa, empezó a limpiar y a sacar lo que no servía en mi corazón y en el corazón de mi madre. Cuando pasé ese proceso, amadas mías, mi madre se convirtió en mi mejor amiga. Mi madre fue, como decía, la que me guardaba el secreto, la que me mimaba mucho, la que le tenía como que más que a novio, porque me llamaba todos los días, a cada rato, ¿dónde estás? Yo vivía con él y jamás me separé de ella. Vivía todos los días hasta que sucedió el proceso que yo tuve que pasar. Cuando ella una semana consecutiva estaba muy, pero muy cariñosa conmigo, más de lo que ya habíamos entablado una relación con ella. Cuando esto sucede, mi madre se acerca una noche antes, me besa la frente y me dice, estoy cansada. Hija, quiero descansar. Y yo le decía, ok, mamá, descansa, porque sé que trabajas mucho para que tus hijas salgan adelante, terminen su carrera y estudien, porque somos dos en casa y yo soy la mayor. Cuando esto sucede, mamá se levanta al día siguiente a trabajar, ella va a hacer movilidad escolar, regresa y en el trayecto ella sufre un accidente. Cuando esto sucede, mis hermanas, anoche me decía, hija, voy a descansar. Y al día siguiente nunca más la volví a ver. Cuando esto sucede, para mí fue la peor noticia que yo pude experimentar. Ir al lugar de los hechos porque mi madre sufrió un accidente, mis hermanas, fue difícil. Ver a tu madre postrada, recostada en un auto, en el accidente que le había pasado, sin vida, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue lo peor que pude pasar en mi vida. Y me di cuenta que cada paso que yo daba, yo decía, esto no es cierto. Esto es una pesadilla, yo no lo creo. Esto no está sucediendo, Señor, dime que no. Pero yo la vi ahí. Y eso a mí me afectó demasiado. Tanto así que en ese tiempo yo tenía un exnoviecito y ese exnovio tenía su exnovia. Y yo no sé si ustedes saben, pero yo creo que sí. Cuando el enemigo te ve destruida, el enemigo te quiere destruir más. Cuando me llamó esta persona, me dijo frente yo al ataúd, y ella me llamó por teléfono y el enemigo la usó perfectamente bien. Y me dijo ella, ¿qué se siente ser huérfana de madre? Yo teniendo a mi madre enfrente en un ataúd. Y yo no la podía ver ni entender qué estaba pasando en ese momento. Cuando yo veo a mi madre, yo lo único que le decía al Señor, jamás le dije, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué esto? No, lo único que le dije fue, ¿para qué te la llevaste a mi madre? ¿Para qué, Señor? Cuando yo paso este proceso en mi vida, entiendo que sin Dios tu vida no sirve. Y si yo hoy por hoy estoy aquí, es porque gracias a que Él me jaló. Cuando yo estuve pasando este proceso, me deprimí, no quería comer, yo me quería entrar en ese hueco con mi madre, porque es tu madre, es la que te parió.
es la que te dio a luz, la que te trajo al mundo. Y cuando esto sucede, yo veo y yo quería lanzarme. Yo no sé cuál era mi actitud o en ese momento mi arranque o qué sé yo, pero yo tenía a papá y a hermana al costado diciéndome: hermana, hija, reacciona. Todavía te quedamos papá y hermana. Cuando esto pasa, trato de entrar en razón, me levanto y veo a mamá que ya me estaba dejando completamente. Para no hacerle más largo el cuento, yo me estaba venciendo sola. Me estaba decayendo, entristeciendo, rindiéndome en la depresión, hundiéndome en la tristeza, en la melancolía, porque no aguantaba ver y no aguantaba pasar lo que estaba viendo. Y yo no me daba cuenta que atrás que estaba mi padre y mi hermana los estaba arrastrando a la depresión más aún. Cuando de pronto, en una noche, en un sueño, porque Dios te habla en sueños. Dios te habla también en sueños. Cuando esto pasa, el Señor me dice una palabra 2 veces. Y me dice: levántate. Levántate, con esa voz del Todopoderoso, una autoridad que tú no le puedes decir no, simplemente haces caso. Simplemente obedeces. Y cuando yo hago esto, le empiezo a decir al enemigo: mira, sí sufrí, sí estaba mal, pero hasta aquí llegaste. Sueltas a mi padre, sueltas a mi hermana y también me sueltas a mí. Porque lo que tú hiciste no vas a vencerme. Mira, mi hermana, lo que no te mata te hace fuerte. Amén. Lo que no te mata te hace fuerte. El proceso es necesario para moldear tu carácter. Y tal vez mi carácter era horrible y yo lo reconozco. Una mujer muy orgullosa, una mujer muy pretenciosa, pero Dios cambia. Dios transforma. Y cuando esto sucede y yo veo que me estoy levantando, amados míos, mamá tomó malas decisiones, dejó tal vez deuda por aquí, deuda por allá. Me quedé con tan solo $100, por decirlo, en la mano, y había muchas cosas que pagar. Yo no sé cómo, pero en el transcurso de los años, el Señor fue quien hizo todo eso. Me hizo hacer un negocio allá en Perú, me hizo hacer otro más y otro más. 3 negocios que yo no pensé que lo iba a hacer. Jamás lo iba a hacer sola. Con Él sí lo iba a hacer. Amén. Cuando yo veo todas estas cosas y empezamos a ver la gloria, porque empecé a ver la gloria de Dios, porque una decisión bastó en tu vida para levantarte. Una decisión. Y así fue. Cuando esto pasa en mi vida, yo decidí levantarme. Llegó mi esposo, nos casamos, me casé como siempre soñé. Y después de esto servimos al Señor. Mi esposo recibió a Cristo en su corazón, nos juntamos, empezó a tener un puesto de trabajo muy bien. Mi esposo allá en Perú, yo con los negocios, todo iba bien, todo iba de gloria en gloria. Entonces yo decía: gloria, Padre, porque lo estoy viendo de una manera que nunca pensé verlo. Y ahora veo resultados. Mi hermana estudiando, porque ella se quedó en high school conmigo. Yo la puse a educar para que trate de estudiar su carrera y etcétera. Pero Dios suplió todo. Todo. Y cuando esto yo vuelvo y veo, me doy cuenta también que mi padre empieza a levantarse más. ¿Por qué? Porque ellos mucho me veían a mí y yo tenía una responsabilidad con ellos. Cuando yo quiero culminar diciendo que cuando yo empiezo a ver a mi madre, la recordaba mucho. Hermanos, no es fácil. No es fácil. Y yo sé que quiero traerte conciencia a tu vida. Que la persona de repente quien tienes a tu lado sea tu madre, sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu hermana, sea quien sea a tu costado, valórala. Yo le doy la gloria al Señor porque me permitió valorar a mi madre y ser las mejores amigas. De lo que la relación que yo tenía con ella lo convirtió a todo lo contrario. Y eso yo le doy la gloria a Dios por eso. Así que yo te quiero crear conciencia a ti para que tú disfrutes a la persona que estás a tu lado. Porque hoy te puede decir que estoy aquí, pero mañana tú no sabes si va a estar. Amén. Cuando yo
Amén. Cuando yo empiezo y veo toda esta situación acerca de que servíamos a Cristo, mi esposo y yo estábamos muy bien, estábamos bien, pero faltaba algo en nosotros, ¿no? Y cuando yo veía que podíamos servir a la iglesia, allá en Perú servíamos en la iglesia, servíamos al Señor, el Señor empezó a hacernos líderes de nuestra propia familia, porque con mi primer ministerio sabemos que es la familia, ¿verdad? Y tu familia tiene que ser testimonio. Amén. Así que eso es lo primero que yo quiero dejar bien en claro. Yo entendí un principio muy importante, que si tu familia no es testimonio en tu vida, tú no puedes servir a Cristo. Amén. Yo entendí otro proceso más también, que cuando yo me empiezo a levantar y empiezo a levantarme como guerrera, porque aquí en esta casa hay guerreras. Hay guerreras. Amén, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Tú eres una guerrera. Dios no nos ha hecho pasivos. Dios no nos ha hecho apáticos. Dios nos quiere levantar cada vez más. Y yo lo digo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando todo este proceso pasó, entendí que fuera de Dios nada sirve. Amén. Y todo estaba muy bien hasta que el Señor empezó a inquietarme. Porque cuando tú estás cómoda, el Señor viene para incomodarte. El Señor viene para incomodarte, y así es que el Señor me dijo: déjalo todo en Perú. Ahora te vienes a este país. Yo de verdad les digo, estoy por obediencia a mi Señor, creyéndole a Dios, porque cada vez me enamoro y me apasiono más por su presencia. Porque cuando yo entendí que fuera de Él mi vida no tenía sentido, yo no puedo decirle: no, Señor, no voy porque me encapricho y no me da la gana. Yo tengo que decirle: sí, Señor, a lo que tú digas, porque es Dios quien te habla y quien te va a respaldar. Mire, cuando Dios te habla, no hay hombre que te pueda parar. Y lo intentaron hacerme eso aquí. Aquí me intentaron parar, pero yo le dije al Señor: si es verdad que tú me llamaste, tú me respaldas. Y tú callas la boca donde yo pise. Y así fue. Así que yo les vengo a decir a ustedes, y otro testimonio más, que con esto quiero culminar para no extenderme. Cuando llego aquí, nosotros tenemos 4 años de casados. Mi esposo y yo queríamos un baby. Deseábamos un baby. Por 4 años no veíamos al baby. Cuando yo voy a los médicos, no sabíamos qué pasaba. Nos hicimos estudio aquí, allá en Perú, regresamos nuevamente aquí. Y oh sorpresa, yo veo ¿cómo se dice? La prueba de embarazo y sale positivo. Yo voy contenta a hacer mis análisis porque el Señor nos dio esa promesa, que van a tener un baby y que ese baby va a ser varón. Porque el profeta de profetas te profetiza en la intimidad para confirmarte luego con el profeta de casa. Amén. Y eso pasó. Entonces yo le creí esa palabra. Pero cuando llego al centro médico, me hacen la ecografía y ya tenía las semanas para que deba de salir la ecografía. Y el enemigo siempre quiere fastidiarte y arruinarte lo contento y lo feliz que puedas estar. Me dicen que solamente hay una bolsa. Los médicos sabían que yo quería tener mi baby. Y me decían: hijita, no te emociones, porque lamentablemente esto suele pasar. Hay una bolsa vacía, no hay feto y no hay latidos. Y para la semana que tú tienes, ya debes estar con el feto en esa bolsa. Así que la semana que viene tenemos que limpiarte. La semana que viene tenemos que hacerte la limpieza. Y yo me fui corriendo a mi padre y le dije: Padre, esto dice el hombre. ¿Qué dices tú con esta prueba? Y el Señor me dijo 2 palabras. Ya no era una, sino 2. El médico me decía 1 semana y mi Dios me dijo 2 semanas. Y yo cancelé la cita de la semana. Mi pregunta para ti es: ¿a quién estás escuchando? ¿Al hombre o a Dios? Así que quiero llevarte a esa reflexión. Cuando yo escuché la voz de mi padre, hice caso a mi padre, así me digan loca.
Así me digan, tú estás chiflada, no, tienes que hacerte. No, a mí no me interesa. Yo conocí a un Dios poderoso y por eso estoy aquí. Y por Él estoy aquí parada. Por Él estoy aquí, porque hasta aquí me ha sostenido y me seguirá sosteniendo en el nombre de Jesús. Yo no sé qué pasará mañana, pero aquí estoy por la gracia de Él. En el nombre de Jesús. Cuando yo veo y regreso nuevamente para mi análisis en el tiempo que mi Señor de señores me dijo, oh sorpresa, el médico dice, ¿pero qué es esto? Hay feto y hay latidos. Y yo decía, ese eres tú. Ese eres tú. La gloria y la honra sea para el Todopoderoso. Yo siento su presencia. La gloria es para Él siempre. Siempre. Y hoy por hoy yo puedo ver esa bendición hermosa de parte de mi profeta. Del profeta de profetas me mandó un profeta. Y esa sonrisa que yo veo nadie me lo quita. Le creí a mi Señor y ahora yo sigo aquí por Él. Yo no sé lo que vaya a pasar mañana más tarde, pero sí quiero crearte conciencia que por favor escuches la voz de Dios. Búscale en intimidad. Si tus pastores y nuestros amados pastores nos dicen, únanse, tienes que unirte. Yo entendí un principio que el creyente es uno, pero el discípulo se multiplica. Y parte de esa multiplicación yo lo creo. Hoy veo a mi frente una multiplicación. Yo lo veo en el nombre de Jesús. Así que yo lo creo. Porque cuando tú obedeces a tu Padre, Él te va a respaldar a donde tú vayas. Y no es necesario que tú hables. Dios hablará a tus autoridades. Amén. Así que por último, yo quiero decir algo que el Señor me ministró mucho y yo tengo que hacerlo por obediencia a Él. ¿Sí? Y de pronto no les vaya a gustar a muchos, pero yo tengo que decírselo. ¿Me da permiso? Mi amada. El Señor me dijo, diles a mi iglesia que dejen de contaminar el templo que es su cuerpo. Porque el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo. Y diles además que dejen de contaminar esta su casa. Aquí no hay espacio para la crítica ni la chismosería. Aquí no hay espacio para el sensacionalismo. Que yo predico mejor que otros. Aquí no hay lugar para eso. Aquí no hay lugar para la amargura y la tristeza. Aquí no hay lugar para el menosprecio. Si tú menosprecias a alguien, Dios te va a repetir cuentas. De parte de Dios vengo a decirte que si tú ves que un hermano o una hermana no sabe, levántate y dile, si tú sabes más, yo te ayudo. No critiques a espaldas de tu hermano ni tu hermana, porque Dios todo lo ve y eso me lo dijo para ti. Así que yo te vengo a decir que por cada prueba que pases, resiste, mujer, resiste, 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 pero tienes que pasar la prueba. No te quedes ahí. Pelea, pelea la batalla. Pelea porque tú eres una mujer guerrera. Tú eres una mujer valiente. Y estamos en jueves violento y las violentas van a arrebatar la bendición. En el nombre de Jesús yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Gracias, Padre, Hijo y dulce Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para ti, Padre. Yo solamente vengo a decirte, resiste, porque Dios es fiel.